Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Voz News. Hoy martes 2 de abril. Yo soy Karina Yapor. Vamos con los titulares. Continúan los ataques contra candidatos y funcionarios públicos en México. Una candidata a la alcaldía de Celaya es asesinada a plena luz del día. En minutos tenemos lo último de este caso. Y un tribunal de Florida da luz verde a la ley que prohíbe el aborto a partir de las 6 semanas, pero los floridianos también podrán votar para decidir sobre este tema en noviembre. Detalles en breve. Además, el exmandatario Donald Trump paga la fianza de $175 millones y evita la confiscación de sus bienes. Así comenzamos. Qué bueno que está con nosotros. Iniciamos en México, en donde no cesan los ataques en contra de candidatos a cargos públicos. El día de ayer, a plena luz del día y mientras recorría las calles en un acto de campaña, fue asesinada Gisela Gaitán, candidata a la alcaldía por Celaya, por Morena, en el estado de Guanajuato. Pasamos con Rosy Martel, quien nos tiene más detalles de lo ocurrido. Rosy. A la candidata la balearon frente al templo de San Isidro en el poblado de San Miguel Octopán. Y este martes, durante la mañanera, tanto su muerte como la del alcalde del municipio de Churumuco durante el fin de semana en Michoacán fue minimizado por Andrés Manuel López Obrador. Le advertimos que el siguiente contenido puede herir la susceptibilidad de algunos. Este es el momento caótico, donde se escucharon varias detonaciones de arma de fuego y Gisela Gaitán Gutiérrez perdió la vida. Por ejemplo, en el caso de Celaya, mi recomendación, es muy doloroso todo lo que pasó, pero que haya un ciudadano, hombre o mujer, que sea sustituto. Para el presidente de México es importante que no se propicie un vacío, porque a su parecer en la política, cuando queda un hueco de poder, siempre deberá llenarse. No hay vacíos, que hay que seguir luchando por la justicia y por la libertad y por una sociedad mejor, para que no domine, que el presidente municipal no esté al servicio de la delincuencia. Durante el altercado, fallece igual el candidato a regidor de Celaya, quien resultó lesionado en el ataque armado donde asesinaron a Gisela Gaitán. Y tras el crimen del alcalde en Michoacán, Guillermo Flores, la noche del sábado, mostrando claramente que los homicidios están presentes en medio de la campaña electoral para las elecciones presidenciales del 2 de junio. Sin embargo, durante una entrevista que AMLO proporcionó al programa 60 Minutos, no hay amenaza a la democracia ante las cifras de funcionarios gubernamentales y candidatos asesinados en la República Mexicana, recalcando que aumentó de 94 en 2018 a 355 en el 2023. Repression. But if a candidate's afraid to run because they may be assassinated, isn't that a threat to democracy? Por lo general, Generally, they all participate. There are many candidates from all the parties. A decir del diputado federal Gabriel Cuadri, la situación es completamente distinta a cómo lo maneja el mandatario del país azteca. El país está prácticamente tomado por la delincuencia. Hay estados completos que están bajo el poder, en las manos de las bandas criminales, como es el caso de Guerrero, Michoacán, de Sinaloa. Entonces sí, efectivamente, estamos con un esparadrapo en la boca, en la cara, y sí hay muchos temas que son definitivamente, que están vedados para todos nosotros. Para el diputado Cuadri, uno de los temas que no se pueden abordar públicamente y también durante campaña es el crimen organizado, por lo que es importante solicitar seguridad para prevenir cualquier contingencia. Regreso contigo, Karina. Bueno, llama la atención lo que dice el presidente Andrés Manuel López Obrador, que no hay vacíos y que las personas se tienen que reemplazar. Quizás esto aplica a la política, pero ¿cómo le dices eso a la familia de las víctimas? Para ellos, por supuesto, que son irreemplazables. Increíble lo que está pasando en México. Gracias, Rosy, por este reporte.
Vamos a más, ya de regreso a nuestro entorno. Hunter Biden tendrá que enfrentar un juicio por evasión fiscal luego de que un juez denegara las 8 mociones interpuestas por su defensa buscando que el caso fuese desestimado. Entre otras cosas, los abogados del hijo del presidente Biden argumentaron que la investigación contra Hunter era selectiva y vengativa y que los cargos debían desestimarse debido al historial supuestamente escandaloso de los denunciantes del IRS. No obstante, el juez de distrito Mark Scarsi de Los Ángeles rechazó las 8 mociones, asegurando en una sentencia de más de 80 páginas que el acusado no presentó una inferencia razonable y mucho menos pruebas claras de efecto y propósito discriminatorios. Y el expresidente Donald Trump ya depositó la fianza de $175 millones por el caso de fraude civil en Nueva York. Con el pago de esta suma solicitada por el Tribunal de Apelaciones neoyorquino, el expresidente evita el embargo de varias de sus propiedades, incluyendo la Torre Trump. Alina Habba, la abogada de Trump, aseguró mediante un comunicado que el expresidente y actual candidato republicano había depositado la fianza que el Tribunal de Apelaciones de Nueva York le impuso a finales de febrero. Como prometió, el presidente Trump ha pagado la fianza y espera reivindicar sus derechos en la apelación y anular este veredicto injusto, señaló la abogada. Y en Florida se dieron fallos importantes en torno al aborto. Por un lado, la Corte Suprema dictaminó que las protecciones de privacidad de la Constitución del Estado no se extienden al aborto, lo que permite prohibir el procedimiento tras 6 semanas de embarazo. Según el fallo, la ley conocida como Ley del Latido, firmada por DeSantis en 2023, entraría en vigor a partir del 1 de mayo. Sin embargo, los jueces permitieron que en noviembre los floridianos voten un referéndum, una premisa que podría permitir el aborto hasta antes de la viabilidad, generalmente alrededor de las 24 semanas de gestación. Y el presidente Biden firmó recientemente una ley de asignaciones del Departamento de Estado, operaciones extranjeras y programas relacionados para el año fiscal 2024 con un enfoque directo hacia la seguridad nacional y también sobre el apoyo a países como Venezuela, Colombia, Cuba y Haití. Para conocer más sobre esto, está con nosotros quien trajo esta ley a la mesa, el congresista de Florida, Mario Díaz-Balart. Un gusto tenerlo con nosotros. Bienvenido a Voz News, congresista. Muchísimas gracias, un placer. Congresista, sin duda alguna, el fentanilo es uno de los mayores problemas que está afectando a los estadounidenses. ¿Qué medidas podrán aplicarse ahora con esta nueva ley en vigencia? Bueno, el problema con el fentanilo, que ha matado básicamente mata a 80,000 jóvenes norteamericanos todos los años. Ese fentanilo que viene a través de la frontera sur, creado con productos chinos, pero entonces traído a través de los carteles, narcocarteles a través de la frontera sur. Realmente es una guerra contra nuestra juventud. Lo que primero hace falta es un presidente que quiera asegurar la frontera, algo que el presidente Biden obviamente no quiere hacer. Esto es una crisis creada por el presidente Biden. Él la puede arreglar mañana a través de un decreto o varios decretos, pero rehúsa hacerlo. Mientras tanto, lo que nosotros estamos tratando de hacer, yo soy el patrocinador de la legislación número 2, que es para fortalecer las fronteras, que los demócratas en el Senado no quieren hacer, no están dispuestos ni a negociar. Pero lo que sí logramos, por ejemplo, son algunas cosas importantes en esta ley. Entre las cosas que logramos es una prohibición de fondos a NGOs que ayudan y proveen asistencia a personas que quieren entrar ilegalmente a los Estados Unidos o grupos que estén tratando de violar la ley, prohibición a fondos a esos grupos. Entonces, estamos haciendo todo lo posible, lo que podemos a través de las leyes del presupuesto, pero vamos a estar muy claros, para resolver el problema que se puede resolver, hay una persona que lo puede hacer, es el presidente Biden. Él creó la crisis, puede cambiar y arreglar este problema. Él es el que tiene que hacerlo y hasta que no tengamos un presidente en la Casa Blanca que realmente quiera resolver esta crisis, vamos a seguir con este problema. Congresista, esta ley que usted promovió habla también de promover la libertad en el hemisferio y hace referencia a países como Venezuela, Cuba, Nicaragua y otros. ¿Qué medidas influye o contempla esta ley para luchar y para poder hacer la guerra directa a estos gobiernos dictatoriales en América Latina? Hay bastante en esta ley para tratar de ayudar a esos pueblos que están tratando de recobrar su libertad. Hay condiciones, por ejemplo, requerimientos que el secretario de Estado
comience a poner como parte de la política exterior de los Estados Unidos con nuestros aliados el caso de la libertad de Cuba. Hay fondos para promover la libertad y la democracia, y podemos hablar con un poco más detalle de lujo, por ejemplo, para Venezuela, creo que son $50 millones, igual para promover la libertad y la libertad religiosa en Nicaragua. Sabemos que en Nicaragua la Iglesia Católica ha sido realmente heroica en tratando de recuperar su libertad. Antes, cuando estaban los sandinistas, y ahora que han regresado los sandinistas. En el caso de Cuba también, por ejemplo, hay prohibición de algo que está tratando de hacer hace mucho tiempo el régimen, la dictadura cubana, y que recientemente ha recibido la ayuda de la administración de Biden, que quieren financiar. El régimen quiere financiamiento norteamericano, del contribuyente norteamericano, para negocios que ellos dicen que son independientes, pero son seleccionados por el régimen, por el mismo régimen. Algo que solamente lucraría al régimen y ayudaría a ese régimen tener más fondos para abusar y reprimir a su propio pueblo. Hay una prohibición absoluta sobre eso. Pero hay mucho más. Hay condiciones, por ejemplo, se le está aguantando los fondos a este Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que no es un Consejo de Derechos Humanos, está compuesto por los peores violadores de derechos humanos. Esos fondos los estamos aguantando hasta que hagan ciertas reformas muy serias que cambie esa realidad. Esta legislación es la más positiva para proteger la seguridad nacional de los Estados Unidos, para ayudar a nuestros aliados y para enfrentarse a los enemigos de la libertad y de los Estados Unidos que hemos visto, yo creo que en la historia de este Congreso, de ningún Congreso, por lo menos en reciente memoria. Y esto todo lo estamos haciendo, enfrentando a los enemigos, ayudando a la causa de la libertad, ayudando a nuestros aliados. $300 millones, por ejemplo, para Irán, para Taiwán, para que ellos puedan comprar armamento de los Estados Unidos. Todo esto lo estamos haciendo al mismo tiempo de recortar el 6% de los gastos. Y esto lo hemos logrado ¿cómo? Eliminando gastos innecesarios y cosas que no tienen sentido. Y congresista, antes de ir a eso, yo quisiera retomar un poco la ayuda a los aliados, porque la administración Biden pareciera no tener claro si apoyar o no a Israel, que ha sido siempre un aliado importantísimo de los Estados Unidos. Parece que la izquierda en este caso está enfrentada en ese tema por muchos desacuerdos. ¿Esta ley le da un apoyo a este país que ha sido aliado por décadas y bueno, por muchos años históricamente de los Estados Unidos? ¿Se puede seguir apoyando a Israel? Sí, hay que hacer más, pero esta ley tiene $3.3 millones, o sea, $3.3 mil millones para Israel, que es lo que siempre ha sido acordado por muchos años y ya tiene eso. Además de eso, tiene presión a las instituciones. Por ejemplo, hay este grupo, esta institución bajo las Naciones Unidas, que se ha convertido en un sucursal de Hamas, del grupo terrorista Hamas, UNRWA. Le hemos eliminado los fondos a UNRWA, algo que los demócratas querían seguir financiando con fondos del contribuyente norteamericano a una organización que miembros de esa organización, empleados, fueron entre los que atacaron a Israel en octubre. O sea, la pregunta es qué tiene que hacer una organización para no recibir fondos de la izquierda de los Estados Unidos o del Congreso de los Estados Unidos. Eso fue una batalla que tuvimos con los demócratas y que por poquito hasta el final casi crea que todo esto se explote, ¿no? Esta legislación. Pero pudimos lograr eso. Pudimos lograr la eliminación de los fondos a otro grupo de las Naciones Unidas que el único propósito es caer arriba a Israel, criticar a Israel. Hemos eliminado los fondos de los Estados Unidos para esa institución. Así que hay un sinnúmero muy importante de elementos, algunos con fondos y otros eliminando fondos. Esto todo con el propósito de ayudar a nuestro aliado Israel. Pero igual estamos haciendo la misma cosa con otros aliados y enfrentándonos a los enemigos de la libertad. Así es. Congresista, tenemos que hacer una breve pausa, pero quiero seguir conversando con usted sobre lo que está sucediendo en Venezuela y el proceso democrático en ese país. Vamos a una breve pausa, regresamos con usted. Y usted en casa, quédese con nosotros. Mire, aumenta el salario mínimo en California. Veremos lo que esto significa. Los detalles de esto y más en minutos. No se mueva de su asiento. Perfecto, y retomamos aquí.
Visítanos en voz.us. Seguimos conversando con el congresista de Florida, Mario Díaz-Balart. Gracias de verdad por estar con nosotros. Congresista, Venezuela se convirtió en uno de los mayores exportadores de inmigrantes hacia los Estados Unidos. ¿Qué opina usted sobre todo este proceso que afronta el país próximo a unas elecciones con Maduro y sobre todo del manejo que ha tenido esta administración de Biden y la gestión de Juan González? Bueno, desde el comienzo de esta administración, la administración de Biden, han estado buscando pretextos para relajar sanciones. Y eso lo comenzaron, a pesar de que el jarabe de pico, lo que dicen es muy bonito, la administración de Biden hacia Venezuela, lo que han hecho ha sido horroroso, buscando formas de relajar sanciones unilateralmente. Y eso comenzó desde el principio de la administración de Biden. Y eso culminó después con el relajamiento de sanciones, con la promesa de Maduro de que iba a tener elecciones libres. El pueblo de Venezuela, a través de una elección de primaria, lo que en los Estados Unidos llamamos una primaria, eligió a la líder indiscutible de la oposición, que es la líder indiscutible de Venezuela, María Corina Machado. Y ahora Maduro ha dicho que no la acepta como candidata. ¿Y cuál fue la respuesta del presidente Biden y su administración? Bueno, hasta ahora siguen relajadas esas sanciones, no han hecho nada y han estado dispuestos a aceptar cualquier tipo de medida que quiere Maduro. Ahora parece que hasta quieren permitir petróleo de Venezuela. O sea, repito, todo lo que pueda hacer Biden y la gente que rodea al presidente Biden para ayudar a la dictadura en Venezuela, parece que están dispuestos a hacerlo hasta ahora. Congresista, ¿cuál sería el manejo correcto? ¿Qué es lo que debería de hacerse ante una situación como la que estamos viendo? Usted mismo lo menciona, se hace un trato, se hace el intercambio precisamente de quien ahora es el fiscal general en Venezuela y sin embargo no se está cumpliendo con las medidas de garantizar un proceso democrático justo. ¿Cuál debería de ser la reacción natural de los Estados Unidos? Si quieres saber qué es lo que hay que hacer para tener una política eficaz que funcione, es todo lo opuesto a lo que está haciendo el presidente Biden. En el caso de Venezuela, tiene que ser presión absoluta, diplomática, económica y de toda otra forma, no solamente hacia el régimen de Venezuela, pero a los aliados de Venezuela, a los que estén negociando con Venezuela, a los buques que estén transportando petróleo de Venezuela. O sea, tiene que ser presión absoluta, utilizar todo medio que tienen los Estados Unidos, diplomático, económico y más, para crear y llegar a una transición para que en Venezuela una vez más reine la libertad, la democracia y por lo tanto la prosperidad. Pero la forma sencilla de contestar la pregunta es, ¿qué es lo que hay que hacer? Todo lo opuesto a lo que está haciendo el presidente Biden. Porque si no lo está haciendo a propósito para ayudar el régimen de Maduro, igual que está haciendo todo lo a propósito parece, para ayudar al régimen en Cuba. No será a propósito, pero está haciendo todo lo que está haciendo es para ayudar, para mantener, en algunos casos, para darle financiamiento o fondos de una forma indirecta u otra a esa dictadura, la de Venezuela y la de Cuba. Así que la respuesta es muy sencilla. Todo lo opuesto a lo que está haciendo Biden. Esa es la solución para estas dictaduras en este hemisferio. Y muy preocupante, por supuesto, lo que está sucediendo en ese país. Queremos agradecerle muchísimo haber estado con nosotros, congresista Mario Díaz-Balart. Muchísimas gracias, un privilegio. Gracias. Mire, vamos a otros temas. De regreso a nuestro entorno, una pareja de la ciudad de Nueva York se encuentra en medio de una intensa batalla legal luego de que presuntos ocupantes ilegales se mudaran a su dúplex y se negaran a desalojar su departamento de inversión valuado en $930,000 en el área de Queens. Dennis Kurland y Julian Fullman invirtieron $530,000 en la renovación de una propiedad en Jamaica, Queens, hace varios años. Sin embargo, todo el dinero que destinaron se está viendo amenazado por dos presuntos ocupas identificados como Lance Hunt y Rodney L. Francis, que decidieron instalarse en la propiedad sin contrato de arrendamiento y cambiar las cerraduras. Según el reporte del diario Daily Mail, al ser descubiertos, demandaron a los dueños, argumentando que ellos sí arrendaron la propiedad legalmente y que ahora los quieren sacar sin justificación.
La Oficina de Análisis Económicos del Departamento de Comercio publicó su informe de ingresos y gastos personales de febrero de 2024. En este análisis hay evidencia de que el índice de precios de los gastos al consumo personal subió un 2.5% en los últimos 12 meses hasta febrero de este año. El PCE es un indicador de subida promedio de los precios del consumo personal interno del país. Según Investing, este puede tener un impacto negativo en la economía al aumentar, ya que puede conducir a una subida de los tipos de interés y de la moneda local. Y alrededor de 500,000 de trabajadores en California verán un aumento salarial a partir de este mes. El salario mínimo estatal para los empleados de restaurantes de comida rápida subió a $20 la hora el lunes, lo que supone para muchos un aumento del 25% con respecto a la semana pasada. Esta ley impacta de alguna manera también a las mayores cadenas de restaurantes como McDonald's, Pizza Hut, KFC, Subway, Starbucks, y los propietarios de franquicias locales han dado la alarma sobre el aumento de los costos laborales. Los empleos en el sector de la comida rápida se encuentran entre los peor pagados de la economía estadounidense. Los trabajadores suelen ser mujeres, inmigrantes y personas de color. Muchos de ellos viven debajo del umbral de pobreza. Mientras tanto, las universidades aumentan de precio cada vez más en los Estados Unidos y ahora muchas de las que son privadas sobrepasan los $90,000 al año. Nuestra compañera Verónica Silveri platicó con un economista sobre este importante tema. Verónica. Hola, ¿qué tal, Karina? Como siempre, un gusto saludarlos. Hoy les comentamos que por primera vez este año algunas universidades privadas han superado el umbral de $90,000 en sus costos anuales, incluyendo matrícula, manutención, alojamiento, comida y otros gastos, sin contar con ayuda financiera. Según un informe del Centro de Educación de Fuerza Laboral de la Universidad de Georgetown, desde 1980 la matrícula universitaria ha aumentado casi en un 170% hasta la actualidad. El economista José González nos acompañó hoy y nos reveló el porqué de esta tendencia. En general, los costos han ido subiendo, en particular en las universidades privadas e incluso en las públicas, sistemáticamente en los últimos 30 años. Eso tiene que ver con un tema de inflación acumulada por décadas y del incremento de los costos. Hoy día en los Estados Unidos en particular y en el mundo en general todo tiende a costar más. El aumento de los precios de las universidades puede verse afectado por la condonación de los préstamos estudiantiles llevado a cabo por el presidente Joe Biden. El último perdón implicó un coste de aproximadamente $1.200 millones para los fondos públicos. En Voz Media hemos reseñado que además de cerca de 4 millones de prestatarios del favor de Biden se han visto beneficiados desde que asumió la presidencia en 2021. Pero para González, la inflación es uno de los factores que más afecta al incremento de los precios. Hay un problema inflacionario. La inflación, en la medida que sea el objetivo de la Reserva Federal del 2% al año, sigue aumentando los costos en general. Recordemos que la inflación es geométrica, no es lineal, no es 2 más 2 más 2, es 1.02 por 1.02 por 1.02, y por condiciones demográficas la demanda de educación superior es mayor, y por una cuestión de microeconomía, en la medida que la demanda sea mayor que la oferta, los costos de esa oferta se siguen incrementando. En comparación con otros países desarrollados, el costo de la educación superior en Estados Unidos es abrumador. Las universidades privadas en algunas naciones de Europa, como España, por ejemplo, tienen un precio de alrededor de $15,000 por año académico. ¿Pero qué factores influyen en que el costo de la universidad en Estados Unidos sea mucho mayor al de otros países? Porque en los Estados Unidos es parte de la naturaleza del sistema, donde el retorno neto sobre las inversiones se extienden a prácticamente todo el sector de la sociedad, incluida la educación. Entre las universidades con mayor aumento en su matrícula se encuentran la Universidad de Carolina del Sur con $95,000 por año, la Universidad de Pensilvania con $92,000, la Universidad Brown en Rhode Island con $92,000 y la Universidad de Boston por $90,000, entre otras. Con esta información volvemos contigo a los estudios, Karina. Gracias, Verónica. Y bueno, vamos de regreso a otro tipo de temas. Y es que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, y el presidente chino, Xi Jinping, hablaron este martes sobre Taiwán, la inteligencia artificial y otros temas de seguridad. Xi Jinping le advirtió a su par estadounidense que el tema de Taiwán es una línea roja infranqueable en las relaciones entre las dos superpotencias, indicó el martes la agencia oficial china Xinhua, tras tener una charla telefónica entre los dos mandatarios. Por su parte, Biden reafirmó la política estadounidense de una sola China y reiteró que Estados Unidos se opone a cualquier medio coercivo para someter a Taiwán al control de Beijing.
De regreso a nuestro entorno, el ex abogado Alex Murdaugh tendrá 40 años adicionales al tiempo que ya debe pasar en una prisión federal. En esta ocasión, le imputan penas por estafar tanto a sus clientes como a colaboradores de su bufete de abogados, delitos de los que él mismo se declaró culpable el año pasado. La condena podrá cumplirla a la par que la otra que le impusieron en Carolina del Sur de 27 años de prisión por delitos relacionados. Estas condenas se unen también a las 2 cadenas perpetuas que acumula por el asesinato tanto de su mujer como de su hijo en 2021. A ellos se unen los múltiples delitos financieros que realizó y por los que en su día se le condenó a los 27 años de prisión. En otros temas, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, admitió el día de hoy que el ejército de su país mató de manera no intencional a 7 trabajadores humanitarios, varios de la organización World Central Kitchen, que fallecieron la madrugada en la Franja de Gaza. Por desgracia, en el último día hubo un caso trágico en el que nuestras fuerzas alcanzaron de forma no intencional a gente inocente en la Franja de Gaza, dijo Netanyahu. El ataque al convoy de la organización humanitaria ha motivado las críticas de diferentes países que piden cuentas al gobierno hebreo. Los 7 cooperantes eran de distintas nacionalidades, 3 palestinos, un británico, un polaco, un australiano y un ciudadano con doble nacionalidad estadounidense y canadiense. En otros temas, J.K. Rowling insiste en desafiar las leyes woke. La reconocida escritora de la saga de Harry Potter volvió a criticar a las personas trans y sostuvo que no son mujeres. Rowling publicó en su cuenta de X un hilo en el que habló sobre varias personas transexuales. Además, sostuvo que se encuentra fuera de Escocia, por lo que si lo que he escrito aquí se considera un delito según los términos de la nueva ley, espero ser arrestada en cuanto regrese. Los comentarios de Rowling se dieron justamente el día en el que entra en vigencia la nueva ley de delitos de odio y orden público en Escocia. Mire, días atrás vimos al mandatario de Brasil, Lula da Silva, manifestarse en contra de la situación que ocurría en Venezuela con respecto a las elecciones y ahora lo hace también Gustavo Petro. Escuchemos más en el siguiente reporte. Señora magistrada del Consejo de Estado, Gloria María Gómez. Un golpe antidemocrático. Así calificó el lunes el presidente de Colombia, Gustavo Petro, a la inhabilitación de María Corina Machado como candidata opositora en las elecciones de Venezuela. A la señora María Corina y a otros previamente se les inhabilitó para participar de campañas electorales por autoridades administrativas. En Colombia pasa lo mismo. Aquí, como una especie de doble moral, atacamos lo que hacen allá, porque indudablemente es un golpe antidemocrático, pero ocultamos que aquí también se hace. A diferencia de Estados Unidos y algunos gobiernos latinoamericanos, el presidente colombiano ha mantenido cierta distancia frente a los comicios del 28 de julio en Venezuela, en los que Maduro busca un tercer mandato. Con el paso de los días, el gobierno de Petro ha ido endureciendo su discurso, con algunos comunicados de la Cancillería en los que expresó su preocupación por la situación en el país vecino. Venezuela se prepara para unas elecciones marcadas por la inhabilitación política y ofensiva judicial contra la principal rival de Maduro, la opositora Machado. Varios de sus colaboradores fueron detenidos y su sustituta Corina Lloris, de 80 años, fue excluida de los comicios tras denuncias de bloqueos al sistema. Petro, aliado de Maduro, ha sido criticado por no endurecer su posición frente a Venezuela y acusado de ser cómplice de un posible intento del oficialismo de perpetuarse en el poder. Siguiendo con Venezuela, Nicolás Maduro tildó de circo a la alarma expresada por varios gobiernos tras la exclusión de Corina Lloris, respaldada por el mayor bloque opositor del país de los comicios del 28 de julio. Escuchemos parte de lo que dijo. Comenzó la campaña. Hay nervios en Washington, hay nervios en los apellidos de la oligarquía, hay nervios en la derecha regional. Dejen los nervios. Venezuela tiene el sistema electoral más confiable, transparente y auditado del mundo. Y lo que va a pasar entre cielo y tierra está marcado. Cesen las campañas. Ya ellos siempre, el imperialismo le gusta jugar adelantado, porque ellos se creen más inteligentes que nosotros.
Maduro aseguró que el sistema electoral de su país cumple con los requisitos democráticos, pese a que los principales líderes opositores se les ha impedido la inscripción a las elecciones presidenciales. Hacemos una breve pausa, quédese con nosotros, tenemos algo importante que compartirle en solo minutos. Chao. Okay, perfect. Visítanos en voz.us. Qué bueno que continúa en sintonía. El fiscal general de Venezuela, Tarek William Saab, acusó este lunes a nuestro compañero periodista de Voz Media, Orlando Avendaño, de presunta instigación al odio, además de asegurar que lo tienen ubicado. Este sujeto trabaja actualmente para un medio de la extrema derecha en los Estados Unidos. Alienado obviamente con los sectores más extremistas de ese país. Ya en la actualidad lo tenemos ubicado, no voy a revelar dónde. Mire, la Fiscalía Chavista, quien lidera una cruzada contra el partido de oposición de María Corina Machado y su agrupación política Vente Venezuela, publicó una fotografía de Avendaño con el expresidente colombiano Álvaro Uribe Vélez, crítico histórico del chavismo, para tratar de vincular a Avendaño con sus enemigos regionales y justificar así la persecución contra nuestro periodista. Desde Voz Media condenamos estas falsas acusaciones y la persecución injustificada contra nuestro compañero y su familia. Orlando es un periodista impecable en su trabajo, que lo único que ha hecho es dar voz a los millones de venezolanos que no están de acuerdo con lo que está ocurriendo en su país. Vamos a escuchar la respuesta de nuestro compañero a estas acusaciones. Me acusan de 3 cosas. La primera, por un tuit que escribí hace varias semanas en el que hablo de un ánimo insurreccional. La segunda, que me paga María Corina y que soy parte de una operación de Vente Venezuela. La tercera, que soy parte de una conspiración mucho mayor de magnicidio con el expresidente Álvaro Uribe desde Colombia. A ver, esto es completamente falso. Con respecto al primer punto, sí, dije en un tuit hace varias semanas que en Venezuela había un ánimo insurreccional. Sí, y no lo retiro. Es que el simple hecho de querer libertad implica un gesto de rebeldía. De querer votar implica un gesto de rebeldía. Con respecto al segundo punto, que a mí me paga María Corina. Mira, esto es completamente risible, sobre todo porque no es nuevo. De hace tiempo lo han dicho y no ha habido forma de que muestren algún tipo de relación de ese tipo. Y como autónomo tengo la libertad de, cuando vea algo como lo he hecho hasta ahora, que no me guste, decirlo. Cuando tengo una crítica o un disenso, expresarlo. A mí no me paga María Corina. A mí los únicos que me pagan son mi trabajo, que por cierto me honra enormemente trabajar en un medio como Voz Media, donde se resguarda y se respeta e impulsa la libertad. Con respecto al tercer punto, lo único que yo guardo por el expresidente Álvaro Uribe es mi respeto y admiración por lo que ha hecho por Colombia, por salvar a Colombia. No es ningún delito ni conocer a Uribe,
ni tomarme una foto con Uribe, ni sentarme a conversar con Uribe. Es lo contrario, es un privilegio. Yo lo único que he hecho hasta el momento es ejercer mi libertad de expresión como periodista, que es una de las cosas más sagradas y valiosas que tenemos los individuos. Es lo único que he hecho en mi trabajo y lo seguiré haciendo porque no implica ningún delito. Por supuesto que lamentamos muchísimo la situación que está pasando nuestro compañero Orlando Avendaño, quien se ha convertido en otra víctima de esta dictadura. Ya son muchos los que ejercen esta profesión en este país y bueno, que han pasado lo mismo. Para platicar de ello, le doy la bienvenida a nuestros colaboradores y analistas, Alfonso Aguilar y Vanessa Vallejo desde Washington, D.C. Y comienzo contigo, Alfonso. La verdad es que esto, por supuesto, que ha tomado por sorpresa a nuestro compañero y a nosotros que elaboramos con él y que sabemos que lo único que ha hecho es darle voz a millones de venezolanos que han sufrido bajo el actual régimen que gobierna ese país. Pues mira, obviamente mi expresión de apoyo y de solidaridad plena con Orlando en este momento difícil. Yo creo que esto demuestra la influencia que tiene Orlando, que Orlando es escuchado, que tiene una audiencia, que le prestan atención. Y este es un régimen criminal liderado por un líder inseguro, débil, que le molesta que lo critiquen. Y lo que busca es amenazarlo sencillamente porque, y perseguirlo, sencillamente porque ejerce su derecho a la libertad de expresión, solo por eso. Pero esto es típico de las dictaduras, de los regímenes autoritarios. Este régimen es un desastre, ha hecho un desastre económico en el país, ha impuesto un régimen de opresión y eso es lo único que le queda, asustar a sus ciudadanos y a aquellos que critiquen al régimen. No me sorprende, pero nada, este es el momento de no callarnos, de continuar alzando la voz en crítica y en denuncia de este régimen autoritario, corrupto e inefectivo. Vanessa. El régimen de Maduro está en este momento llevando a cabo una operación brutal de represión y de intentar asustar a su población, porque recordemos que vienen las elecciones, que en realidad son falsas elecciones, porque ahí no hay ninguna oportunidad de que de verdad sea el pueblo quien elija a su presidente. Lo que está mostrando el régimen de Maduro es que nadie está seguro. Recordemos que Rocío San Miguel lleva ya casi 2 meses secuestrada por el régimen de Maduro. Es mujer y además muy conocida internacionalmente, y el mensaje de Maduro es: no importa si eres mujer y si eres conocido, igual te puedo meter a la cárcel. Lo que está pasando con Orlando, de decirle sabemos dónde estás, te tenemos ubicado, es ese mensaje de incluso si estás afuera del país, te tenemos ubicado. Y recordemos que hace poco a un militar venezolano fue asesinado en Chile. Algunas investigaciones apuntan a que fue asesinado por orden de Maduro estando en Chile. Y entonces el mensaje es: incluso si estás fuera del país, te tenemos ubicado. Pues una represión brutal, y este es el momento donde la comunidad internacional tiene que alzar su voz y tiene que decirle a Maduro que no puede hacer lo que él quiera, que lo que él haga va a tener consecuencias, porque en tanto que él se sienta que puede hacer lo que se le da la gana, como meter a cualquiera a la cárcel aleatoriamente, pues va a seguir con esta represión brutal. Entonces es el momento de que la comunidad internacional y que los medios de comunicación den voz a estas personas. Bueno, y precisamente este es el país que quiere negar ante la Corte Penal Internacional, que viola los derechos humanos, pero sin embargo este es el claro ejemplo de lo que puede molestar mediáticamente y que debe ser erradicado. Si no te amenazan a ti, van por tu familia, y lamentablemente la administración Biden ha tenido una posición muy blanda con este tipo de regímenes. ¿Qué piensas al respecto, Alfonso? Bueno, es que yo creo que estos regímenes están actuando de esta manera porque ven unos Estados Unidos debilitados, un líder flojo en la Casa Blanca que removió parte de las sanciones que impuso el presidente Trump como parte de su política de presión máxima al régimen chavista, al régimen de Nicolás Maduro. Las removió esperando que se llevaran a cabo elecciones democráticas en Venezuela. Y mira lo que ha pasado, ¿verdad? Invalidó la primaria que eligió a María Corina Machado y no están dispuestos a tener unas elecciones transparentes y limpias en el país.
Entonces, la única manera que estos líderes responden es con políticas fuertes, como las que había puesto en marcha el presidente Trump. Y yo creo que al aflojar la política hacia Venezuela, lo que la administración Biden ha hecho es envalentonar a líderes como estos, y ahora por eso están amenazando a todo el mundo, no solo dentro de su país, pero incluso fuera del país, lo que es increíble. Pero debo decir que aquí hay gente en Washington que ha tomado nota de esto. Vi que la congresista María Elvira Salazar sacó un tuit diciendo que están monitoreando la situación. Maduro no puede pensar que puede hacer lo que le da la gana. Aquí hay muchas personas de Washington que están monitoreando la situación. Que tenga cuidado. Así es, afortunadamente han sido muchísimas las muestras de apoyo hacia Orlando ante esta situación, tanto de colegas como de gente que ha conocido durante muchos años su impecable trayectoria y han manifestado públicamente, además de algunos legisladores, como bien lo mencionas tú. Alfonso, Vanessa, tú has vivido en carne propia una situación similar. ¿Qué nos puedes decir de lo difícil que es pasar por una situación así simplemente por ejercer su profesión como periodistas? El trabajo de ser periodista es muy difícil y es muy riesgoso. Sin embargo, es un trabajo fundamental porque son los periodistas quienes llevan la información a la gente, quienes muestran a la gente lo que en realidad está pasando. Es muy difícil ver cuando unos cuantos malvados se apoderan de todo un país, quiebran las leyes, pueden hacer a su antojo lo que ellos quieran. Es parte del corazón ver cómo narcotraficantes, delincuentes, tiranos simplemente sumen a la población en un estado de pánico, se pasan las leyes y no pasa absolutamente nada. Y por eso a estas personas hay que tratarlos como lo que son, como delincuentes. En este momento Venezuela, todo el pueblo venezolano está capturado por un delincuente y es necesario que como tal se reconozca. Y es necesario que la gente una su voz alrededor de aquellos quienes están siendo atacados y quienes son atacados por estos personajes, porque en la medida en la que haya más gente alrededor y explicando a la sociedad lo que de verdad pasa, pues se cumple en alguna medida el objetivo de los periodistas y se siente obviamente el apoyo a esos periodistas que están siendo atacados. Y bueno, que definitivamente yo creo que es muy importante que se le dé voz a los millones de venezolanos que han tenido que salir de su país precisamente a causa del mal manejo que ha habido en todos estos últimos años y por el cual han sufrido bastante. Vamos a una breve pausa comercial, ya regresamos con más porque hay mucho más que hablar sobre los titulares de hoy en el mundo. Ya volvemos con más. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales. Florida comienza en una fase en donde los ciudadanos podrán votar sobre uno de los temas más polémicos, el tema del aborto. Y es que el lunes la Corte Suprema del Estado confirmó una prohibición del aborto después de las 6 semanas firmada por DeSantis, una medida que se espera entre en vigor en mayo. Sin embargo, en noviembre pueden votar por una modificación para permitir a los residentes de Florida extender el plazo para los abortos hasta el momento de viabilidad del feto, que es alrededor de las 28 semanas. Vamos con nuestros analistas precisamente para hablar de este importante tema. ¿Qué tan determinante es el tema del aborto para estas próximas elecciones de noviembre? ¿Creen ustedes que esto pueda inclinar la balanza? Porque al menos así lo hemos visto en recientes contiendas electorales. Y comienzo contigo, Alfonso. Pues mira, indudablemente los demócratas lo están utilizando como uno de los principales temas de su estrategia de campaña. No es el tema principal para la mayoría de los votantes, pero sí hay sectores, particularmente votantes mujeres, para los cuales el tema del aborto es importante. Yo creo que es importante aquí que los republicanos puedan hablar claro del tema, porque hasta ahora
la narrativa está siendo impuesta por la izquierda y por sus aliados en la prensa tradicional, que lo que dicen es que los republicanos son unos extremistas, cuando las leyes que están pasando los republicanos, como esta en la Florida, responden a lo que la inmensa mayoría de los americanos piensa. La mayoría de los americanos quieren restricciones al aborto, lo quieren prohibir después de cierto tiempo, y eso es precisamente lo que ha hecho la Florida, imponer restricciones, prohibirlo después de 6 semanas cuando se siente el latido del corazón e imponer otras restricciones razonables. Aquí en la Florida no se ha prohibido el aborto. Por lo tanto, los republicanos tienen que explicar su postura. Si lo hacen, yo creo que van a salir favorecidos porque lo que tienen que hacer también es señalar que los que están asumiendo posturas extremistas son los demócratas, que lo que están buscando en distintas propuestas en diversos estados como Arizona, por ejemplo, es permitir el aborto durante 9 meses y sin limitaciones. Y por eso es que en la Florida también el tribunal ahora validó que se lleve a cabo un referéndum para tratar de revertir esta ley que se acaba de aprobar en la Florida. Y en la Florida es más difícil porque necesitan un 60% del voto para poder invalidar esta ley. Pero sin lugar a dudas va a ser un tema de campaña muy importante porque los demócratas lo van a estar hablando de este tema continuamente. Sí, es un tema que resuena. Vanessa, tú coincides con Alfonso. ¿Tú crees que es correcto el manejo del tema que como lo están manejando los republicanos en este momento? Es un tema muy difícil de explicar. Yo, digamos, para irme a lo básico, le preguntaría a la gente si es que están de acuerdo, por ejemplo, con que, no sé, su hija menor de edad aborte sin que usted se dé cuenta, o si están de acuerdo con que una persona casi al terminar el embarazo pueda tener un aborto. Yo creo que la mayoría de la población, y eso, como decía Alfonso, es lo que dicen las encuestas, no está de acuerdo con ese tipo de cosas. Lo que pasa con los demócratas es que siempre han dicho que lo que quieren hacer los republicanos es prohibir el aborto en todas las situaciones, pero ellos además ponen las situaciones más extremas como ejemplo para que la gente diga, no, yo no quiero eso. Entonces, según los demócratas, lo que los republicanos quieren hacer es obligar a que una mujer muera si está en una situación supremamente difícil y no dejarla abortar aun si su vida está en peligro, y ponen los casos más extremos del mundo para hablar de esto. Entonces, la gente que no tiene tampoco por qué estar todo el día pendiente de las noticias, ni leerse todas las leyes, ni nada de eso, les cree. Por eso, pues es necesario que los republicanos efectivamente hagan una gran labor de educación y sobre todo también esto yo creo que es una cuestión más de familia, de valores, y hay instituciones como la familia y como las iglesias tienen un papel muy importante para pues, decirle a la gente sobre estas cosas y hablar sobre estos temas que tienen que ver más con valores, creo yo. Definitivamente. Y esto es muy importante, o sea, si los republicanos no hablan, y hay algunos en el Partido Republicano que no quieran hablar de este tema, pero si los republicanos no hablan, van a ser los demócratas, la izquierda, que van a definir la narrativa sobre este tema. Y es importante que los republicanos expliquen que este debate no es sobre prohibir el aborto, sino sobre imponer unas limitaciones razonables a las cuales se oponen los demócratas, que quieren empujar una agenda extrema sobre el tema. Definitivamente es uno de los temas que más ha resonado y que yo coincido con ustedes en que tiene que ser un tema que tiene que ser debatido, que tiene que ser explicado y sobre el cual se tiene que hablar porque definitivamente tendrá un cierto peso en las elecciones de noviembre. Vámonos ahora a este otro tema porque el juez Juan Marchán amplió la orden de mordaza para el expresidente Trump y le prohibió hablar incluso de los familiares de los involucrados en el proceso judicial en su contra. Trump, como lo saben, ha utilizado su plataforma de Truth Social para denunciar lo que él considera una persecución en su contra y ha calificado en reiteradas ocasiones de corruptos a los jueces y fiscales involucrados en este caso. El juez incluso advirtió que Trump podría ser multado e incluso ir a prisión si no deja de hablar. ¿Qué les parece, Vanessa? Lo platicábamos la semana pasada, veo la sonrisa de Alfonso, lo platicábamos hace unos días, que iba a ser muy difícil que Trump se mantuviese callado. Trump, lo que dentro de todas las cosas que ha dicho Trump, por ejemplo, llamó la atención sobre que la hija de este juez publicó una foto de él encarcelado tras las barras. Entonces al juez ahora le molesta que Trump llame la atención y que le diga a todo el mundo, miren lo extrema que es esta familia, miren la hija haciéndole barra a su padre para que me encarcele. Trump además pues ha dicho cosas que además son públicas, como que la hija trabajó, por ejemplo, para Kamala, que es una mujer muy conocida dentro de los más altos círculos demócratas. O sea, literalmente este juez quiere
prohibirle a Trump que diga que su familia es una familia demócrata, que trabajan para los demócratas y que su hija lo quiere ver en la cárcel. Creo que está acertado Trump cuando dice que lo quieren callar, que es una persecución política y que esto ha llegado a unos niveles que afectan la libertad de expresión. Y creo que por eso es que la gente está viendo esto tan evidentemente, porque es que es muy, muy claro lo que están haciendo, ¿no? Vamos a ver qué pasa con Trump y si se puede cohibir de decir alguna cosa sobre todas estas personas, ¿no? No, y creo que lo que es muy importante... Imposible. Sí, imposible, como lo dices, como bien lo dices, Alfonso. La verdad es que veo muy difícil yo también que el presidente se mantenga callado. Pero algo que es sumamente importante es que, bueno, la gente escucha, y coincido con Vanessa, la narrativa, ¿no? De cuántos cargos hay en contra del presidente, cuántos juicios, porque eso es lo que más escuchamos. Este primer juicio que va a comenzar el 15 de abril tiene que ver con los pagos, los supuestos pagos a la actriz porno Stormy Daniels. Comienza el 15 de abril. ¿Cuál es tu pronóstico para este caso en particular, Alfonso? Y yo quisiera también preguntarte, porque ¿qué tanto peso tiene en realidad? ¿Se le está persiguiendo por algo en donde ya hubo una condena, donde ya un abogado, Cohen, estuvo preso por esto? Estos pagos tienen que ver con la elección de 2016, pero yo siempre me he preguntado, y te pregunto a ti como abogado, ¿qué tan relevante es para el público, los estadounidenses, si tuvo un encuentro Trump años antes con Daniels o no? Y si no, debería de considerarse más un caso de extorsión, ¿no? Si Daniels después de tantos años estaba pidiendo dinero o llegando a este acuerdo para no hablar de este encuentro durante un proceso electoral. No sabemos, porque a veces se le hace este tipo de pago a las personas que hacen una alegación sencillamente porque no quieren que esas alegaciones se hagan públicas, aunque sean falsas, ¿verdad? Esto sucede. Entonces, yo creo que es difícil predecir qué es lo que va a pasar. Es Nueva York, no me sorprendería si lo encuentran culpable, pero aún si lo encuentran culpable, yo entiendo que sería una multa monetaria, algo así, ¿no? O sea, es una falsificación de récords para cometer un delito más serio. O sea, usualmente no imponen sentencias fuertes por este tipo de cosas. Pero aquí lo que veo es que el juez está desesperado por callar a Trump, porque su hija es una activista demócrata, trabaja para una firma de relaciones públicas demócrata de izquierda muy conocida, estuvo bajo contrato de Adam Schiff, trabajó en una campaña para promover la mentira de que Trump había trabajado con los rusos para descarrilar la candidatura de Hillary Clinton, asesoró a Kamala Harris y obviamente pues eso hace cuestionar la imparcialidad del juez. De hecho, el presidente Trump radicó una moción para que el juez se recusara por ese vínculo con su hija, de que ella, la hija del juez, ha trabajado para los oponentes del presidente Trump. Le pide que se recuse y él emite una opinión diciendo que no se va a recusar porque ella no está involucrada directamente. Pero vamos, o sea, sabiendo que ella ha asesorado a los oponentes del presidente Trump, pues hace cuestionar seriamente cuán imparcial va a ser el juez. Y obviamente Trump lo dice públicamente, pues el juez lo que busca es callarlo para que él no diga estas cosas. Lo que yo anticipo es que aquí se van a imponer muchas multas y Trump va a estar pagando muchas multas. Nos queda un minuto, Vanessa, tu conclusión o tus expectativas en relación a este juicio. Bueno, como todos los juicios, yo creo que simplemente Trump va a lograr sacar esto adelante y va a lograr sacar ventaja de todo esto, porque mientras vamos a ver un Biden haciendo cosas bastante ridículas y equivocándose y no pudiendo ni siquiera hilar una frase, vamos a ver un Trump haciendo campaña desde las cortes con unos casos tan politizados como estos, y eso la gente lo va a ver claramente. Entonces creo que Trump va a hacer una campaña desde las cortes y va a sacar provecho de esto. Alfonso, Vanessa, como siempre, un gusto escuchar sus puntos de vista tan importantes y que nos dejan reflexionando. Gracias por estar con nosotros. Y mire, el día de hoy, 2 de abril, se celebra el Día Mundial de Concientización sobre el Autismo como forma de resaltar la necesidad e importancia de la inclusión de personas en el trastorno del espectro autista en todos los aspectos y ámbitos de la vida. Según las más recientes cifras de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades, 1 de cada 36 niños en los Estados Unidos está siendo diagnosticado con autismo y los niños son 4 veces más propensos a desarrollarlo que las niñas. En el 2007, la Asamblea General de la ONU
designó el 2 de abril como el día a nivel mundial para crear conciencia a la población sobre este trastorno. Como mamá de un niño con autismo, toda mi solidaridad y cariño para todas las familias que enfrentamos los retos de este trastorno. Mil bendiciones para todos ustedes. Gracias, sin duda alguna nos ayuda a ser mejores personas el enfrentar este tipo de retos. Un abrazo fuerte, cuídese mucho y si Dios lo permite, aquí lo esperamos el día de mañana. Es hora de mostrar la otra cara de la moneda. Bajo esta administración se han perdido más de 85,000 niños. Sin filtros, sin agendas y con los valores que nos caracterizan a los hispanos. The Biden administration wants an open border. Voz News con la reconocida presentadora Karina Yapor, acompañada de un equipo de destacados periodistas y analistas políticos, económicos y sociales.